Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en vista de que hoy no se pudieron conectar por la ausencia de Wi-Fi, o sea, porque no tienen internet, optamos por hacer esta clase grabada, aunque debería ser de forma sincrónica. Eh, Quiero aclarar que es muy importante que ustedes sepan, ambos alumnos, que a partir de este año las clases sincrónicas eh, estamos obligados a tomar lista. Por lo tanto, usted va a tener una lista de presencialidad o ausentismo. Es muy importante que si ustedes no se pueden conectar una, dos o tres veces, sepan que tienen que avisarle a Gustavo o alguna autoridad de la universidad que están teniendo problemas de Wi-Fi y por eso no pueden cumplir con la presencialidad en las clases sincrónicas. Eso es muy importante. Yo en la plataforma ya les pasé a ustedes, les dejé la lista de las fechas con las clases sincrónicas y con las clases asincrónicas, o sea, con las que tienen que tener presencia y con las que deben ver las clases grabadas. Bien, esta clase, entonces repito, debería haber sido sincrónica presencial, pero por una cuestión de conectividad decidimos grabarla. El tema de las clases de hoy es la gimnasia síntesis y su autor es Marcelo Hudson. Nosotros ya el año pasado hablamos algo de gimnasia síntesis y hablamos de este apunte o uno parecido donde se mencionaba a la gimnasia síntesis. Yo les voy a pedir que lean este apunte, a ver si lo tengo por acá. Sí, déjenme que se los comparto. Por aquí tiene que estar. Sí, acá está. Les voy a mostrar el título para que ustedes sepan dónde y cómo buscar este apunte. Es muy fácil de encontrar. Se llama El plan de clase en la gimnasia escolar. Y el autor es Marcelo Hudson. En definitiva, lo que hace es armar en este apunte, es mostrar cómo es un plan de gimnasia escolar, una clase de gimnasia en la escuela, referida a la gimnasia síntesis. ¿Sí? Entonces, en este apunte, lo que hace es eso, es explicar cómo debería ser una clase de gimnasia teniendo en cuenta la metodología de la gimnasia síntesis. ¿Por qué les doy este apunte después de el apunte de Giraldes, ¿no? Y el video de Giraldes? Porque en muchos aspectos, Marcelo Hudson, en muchos no, en todos los aspectos, Marcelo Hudson lo que hace es ponerse en línea con Giraldes, con respecto a la cultura, a la sociedad, a la historia, al contexto, a lo que le gusta al alumno, en cómo considerar lo que le gusta y de ahí en más plantear la clase, en cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para plantear la clase, en tener todo esto en cuenta para hablar de clase o estímulo. Ahí hay toda una concepción cultural y una forma de ver la clase que es muy importante. Y de acuerdo a eso, cómo llevar adelante lo que él plantea, que es la gimnasia síntesis. Bueno, en esta gimnasia síntesis están muy, pero muy presentes la realización de juegos para poder desarrollar las capacidades. Yo ahora les voy a mostrar un videito como principio de clase para que ustedes lo vean y después vamos a cerrar con este video para hacer un análisis de este video al final de la clase. ¿Sí? Lo compartimos. En realidad no es una clase, son diferentes juegos que podrían ser juegos de una clase de gimnasia que los muestro al principio de la clase para que después lo podamos analizar al final de esta clase. Brincando. Piernas. Ojos. Orejas. Estómago. Conos.
Dale. Bien, la doy clara. El primer equipo que arme la letra I. Punto para el equipo de Samuel. Dale, sigue. Bien. Sigue, no importa, dale. Oh, mira cómo están jalando eso ahí ustedes. Oh. Bueno, muy bien. Como habrán podido observar, aquí no vimos clases enteras. Lo que pudimos ver son partes centrales de lo que son juegos. Juegos, podríamos decir, que se utilizan en una clase de gimnasia. ¿Sí? Vimos partes centrales de clases escolares. Bien, entonces, volvemos al apunte. ¿Qué es lo que plantea Marcelo Hudson? Vamos a empezar por las palabras claves. Propuesta de enseñanza, gimnasia escolar y gimnasia síntesis. Propuesta de enseñanza vinculada a lo que decíamos recién. Esto de que la clase él la considera como un estímulo, y esto va a ser una pregunta para ustedes, para el trabajo práctico. ¿Y por qué no la considera como un estímulo? Y sí como una propuesta de enseñanza de una clase. Gimnasia escolar, porque el apunte hace referencia a la clase de gimnasia escolar. Y gimnasia de síntesis, que es lo que propone él para la gimnasia escolar, para la clase de gimnasia escolar. Bien, nos introducimos entonces en el apunte que les voy a pedir que ustedes lean para la próxima clase y el cual vamos a discutir. Y en este apunte, él explica lo que es el plan de clase de la escuela primaria. Bueno, en esta parte del apunte, ustedes aquí lo que van a encontrar es en cuántas partes está dividida la clase. Esto de la parte previa, la parte central y la vuelta a la calma. Nosotros ya esto lo venimos trabajando el año pasado. Sabemos que la clase, tanto de gimnasia como la clase de educación física, como la clase en general de cualquier área, cualquier materia, tiene, podríamos decir a grandes rasgos, tres partes. La parte inicial, la parte central y la parte de cierre. En este caso, como el cuerpo, la motricidad se expresa de lleno, ponemos como parte previa, parte central y vuelta a la calma, por lo que tiene que involucra a las capacidades, involucra al sistema cardiorrespiratorio, a un montón de cuestiones que tienen que ver con el movimiento corporal. Por eso, vuelta a la calma. Después de hacer esta introducción de las partes de la clase, él de lo que habla es del tiempo que le dedica a cada una de estas partes. Bueno, acá esto también tómelo con pinzas. Nosotros sabemos que una clase de primaria dura 50 minutos. El tiempo que le van a dar ustedes a cada una de las partes, él da un ejemplo. No tiene por qué ser tan estricto. Puede ser un poco más, un poco menos cada una de las partes. Sí, obviamente, la parte central siempre es la más importante y siempre la que más tiempo ocupa en el total de tiempo de clase. Pero digamos, no tiene que ocupar 10 minutos la parte inicial y 10 la parte de vuelta a la calma. Puede ocupar más una que otra. Eso también depende de muchas circunstancias, que es esto de pongo en práctica lo que planifico y cuando pongo en práctica surgen emergentes. De esos emergentes también habla él, no solamente relacionados al tiempo, sino relacionados a otras cuestiones. Una de las preguntas que les voy a hacer en el trabajo práctico, ¿a qué se refiere cuando habla de emergentes?
¿Qué es un emergente en la clase? Lean el apunte y acá van a ir descubriendo qué es un emergente. Y cuando ustedes lean y descubran lo que es un emergente, también piensen, porque esto lo vamos a discutir en la clase sincrónica, ¿cómo trato yo a los emergentes? ¿Qué hago con los emergentes? ¿Cómo manejo sus emergentes? ¿Cómo me relaciono y hago relacionar a los alumnos con los emergentes? ¿Sí? Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y que comiencen a manejarlos. ¿Por qué? Porque los emergentes inevitablemente tienen que ver con la puesta en práctica de la planificación y siempre están presentes inevitablemente en toda clase presencial, en toda clase con alumnos. Bien. Luego dice qué capacidades trabajamos en la clase. Bueno, aquí dice la resistencia general aeróbica, la fuerza muscular, la velocidad, la flexibilidad, el equilibrio, que son las capacidades básicas con que trabajamos, especificamos, y el año pasado, a través de los diferentes test, diferentes contenidos, fuimos descubriendo, clasificando, denominando, conceptualizando. Y finalmente, las capacidades coordinativas, que son destreza y habilidad, que involucra la destreza y la habilidad. Esa es otra tarea que les voy a dar. Que ustedes busquen, acá no lo dice él, que busquen la clasificación de capacidades coordinativas. ¿Qué es una capacidad coordinativa? ¿Y cuántas capacidades coordinativas hay? Buscala. ¿Sí? Bien, seguimos. Estas las paso por alto porque de alguna manera, bueno, no lo voy a pasar por alto, porque, digamos, acá fíjate que él lo que hace es enumerar las capacidades coordinativas, ¿no? Que son la capacidad de diferenciación, la capacidad de acoplamiento, la capacidad de reacción, la capacidad de orientación, la capacidad de equilibrio, la capacidad de adaptación y el ritmo. Bueno, algunas capacidades uno puede deducir a qué se refieren por sí solas, como la de orientación, la de equilibrio, la de adaptación, la de ritmo. Pero quiero que busques en general qué son las capacidades coordinativas, ¿sí? La definición general. Y después que puedas definir en pocas palabras cada una de estas 7. ¿Sí? Bien. Seguimos con el apunte. Bien. Bien, después, ¿qué contenidos vinculados con lo corporal enseñamos en la clase de gimnasia? Dice, los contenidos educativos que constituyen la clase se extraen de la cultura de la sociedad. Fíjate vos, esto es lo importante que yo te decía en la presentación del texto, que se alinea el pensamiento de Hudson con Giraldes. Y lo repito pregunta y parte de la respuesta. Dice, ¿qué contenidos vinculados con la corporal enseñamos en la clase de gimnasia? Los contenidos educativos que constituyen la clase se extraen de la cultura de la sociedad. Son tradiciones sociales que se transmiten, aprenden y comparten, es decir, no son una manifestación con contenido particular de la constitución genética del hombre, sino haceres, saberes históricamente constituidos y socialmente organizados. Es decir, no tienen que ver con un contenido aislado que uno saca y lo pone ahí en la clase, sino que tienen que ver con conocimientos que ya trae el alumno y que se vinculan a lo social, a lo cultural, a lo histórico, que el alumno construye y que nosotros acompañamos en la construcción y perfeccionamiento de esos movimientos, capacidades y habilidades, destreza y habilidades. ¿Se entiende? Sobre eso trabajamos nosotros. ¿Tá? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso que este autor se pone en la misma línea que se coloca Giraldes, Mariano Giraldes. Bien. Continuamos. Bueno,
Acá repite en otra parte de la clase la estructura de la clase, se divide en 3 partes, las cuales pasaré a describir, ¿no? Bueno, y acá es donde compartimenta la clase por tiempo. Esto es importante, pero no tanto a los fines de que tampoco es tan estructurado, tan puntual en cuanto al tiempo. Es un ejemplo más o menos de lo que lleva cada una de las partes de la clase en cuanto a tiempo, en porcentajes, ¿no? Continuamos. Y en esto se me pasa por alto explicarte, o se me pasó por alto en este recorrido por el apunte, de qué es la gimnasia síntesis. ¿Sí? La gimnasia síntesis es una gimnasia que tiene 3 partes. ¿Cuáles son esas partes? Vamos a describirla, a pensarla. La gimnasia síntesis tiene 3 partes. La primera es la síntesis, que es la presentación de la clase. ¿Sí? Por ejemplo, a través de un juego. Esa es la síntesis, ¿sí? Luego, el análisis, ¿sí? Donde interviene el docente y junto con los alumnos, y por eso se llama análisis, analizan qué sucede en ese juego, para que lo pensemos todos juntos, alumnos, docentes, y entre todos podamos discutir. Y sobre ese análisis volvemos a la síntesis. Hacer nuevamente el juego, pero pensando en el análisis que yo hice, para perfeccionar esas destrezas que yo apliqué. Y ahí es donde vuelvo con lo mismo. Es importante en este apunte, en esto que dice Marcelo Hobson, que nosotros podamos diferenciar lo que es las destrezas y las habilidades según la entiende Hobson. ¿Qué es la destreza? ¿Qué son las habilidades? Y también que ustedes la puedan entender en este contexto de gimnasia síntesis. ¿Está bien? Y finalmente, para que podamos entender la gimnasia síntesis, él muestra ejemplos de clases, ¿no? Donde presenta la clase, donde hay un análisis, que es la intervención del docente, y se vuelve al juego, a través de distintas propuestas. Creo que hay 2 o 3 propuestas para que ustedes puedan ver cómo se aplica la gimnasia síntesis en una clase de gimnasia escolar, aplicando lo que es la síntesis, el análisis y nuevamente la síntesis. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a ver este Word que yo preparé y que voy a subir a la plataforma y que los quiero guiar como tarea. Bien, entonces, en la tarea para el día de hoy, yo les voy a preguntar ¿qué es el plan de clase? ¿Qué es el plan de clase? Según lo explica Hobson. ¿Sí? Hay una definición puntual en el apunte que dice que es el plan de clase. Segunda, ¿cómo puedo vincular esta idea del plan de clase con la gimnasia síntesis? A ver, esto es lo que decíamos recién. Yo tengo un plan de clase, ¿no? Está definido. Este plan de clase, ¿cómo lo vinculo con la gimnasia síntesis? ¿Sí? ¿Cómo respeto el plan de clases o cómo respeto la gimnasia síntesis dentro de lo que es el plan de clase? Con estas 3 partes también, ¿no? Y considerando lo que es un plan. ¿Qué es un plan? ¿Qué es un plan? ¿Sí? ¿Qué opinión te merece este párrafo? Aquí yo extraje un párrafo del apunte que dice, la clase de educación física en las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires dura 50 minutos, a lo que deberíamos restar los minutos que insumen el traslado del aula al patio, el cambio de indumentaria, el tiempo que lleva el profesor el adecuar a los niños al clima de clase deseado, más otras imponderables que no mencionados, pero que retrasan el comienzo de la misma. Bueno, a ver, ¿qué opinión te merece esto? Yo entiendo que, por ejemplo, ustedes no trabajan en una escuela, pero quizá trabajen en un club o han sido alumnos. Entonces, yo como profesor, que trabajo en todos los niveles, considero
que mi clase comienza cuando me encuentro con los alumnos. ¿No? Bueno, él está diciendo que no, que su clase comienza cuando sortea todos estos imponderables. Entonces, fíjate cómo te posicionás vos, ¿sí? Y qué opinás acerca de este apunte, de este párrafo. Otra pregunta. ¿Por qué prefiere llamar clase y no estímulo? ¿Y a qué hace referencia con esto? Con preferir clase como término y no estímulo. Esto también lo explica en el apunte y es muy importante porque aquí tiene que ver con el posicionamiento que hace Hobson con respecto a la gimnasia y con respecto a su relación con la clase y los alumnos. ¿Sí? Ampliar con el apunte de la gimnasia síntesis. Digamos, esta pregunta también la puedes ampliar con el apunte que vimos anterior de Hobson. Explica el siguiente párrafo. Dice, los contenidos educativos que constituyen la clase se extraen de la cultura de la sociedad. Son tradiciones sociales que se transmiten, aprenden o comparten, es decir, no son una manifestación con contenido particular de construcción genética del hombre. Esto ya lo leímos recién en clase. Entonces, ¿qué interpretás por este párrafo? ¿Sí? Después, busque y explique qué son y cuáles son las capacidades coordinativas. Bueno, ¿cuáles son? Ya están enumeradas ahí. Viste que en el apunte las menciona. Pero, ¿qué son? Porque en el apunte él pone cuáles son. Pero vos buscá qué son en general, cuál es el concepto de capacidades coordinativas y después lo que quiero que expliques a qué hace referencia cada una. ¿Sí? Bien, este es el trabajo que yo te dejo para la próxima clase. Vamos a cerrar nuevamente con el videíto que vimos al principio. Vamos a compartir un análisis juntos de este videíto. A ver si podemos compartir ahí. No, este no. Este tampoco. Perdón la demora. Este quizás tampoco. Estoy buscando la aplicación de YouTube para que ustedes puedan compartir, o yo pueda compartir con ustedes el videito que compartimos al principio. Acá. Muy bien. Vamos a volver a verlo y yo voy a poner mute para poder comentarles este video desde el principio. Bueno, decíamos que entonces, este es el video que vimos al principio de clase. Fíjense que acá podríamos decir que cada uno de estos juegos podría constituir la parte central de la clase. ¿Se acuerdan cuando hablamos de partes de clase? Bueno, entonces encontramos en estos videos la parte central de la clase. A mí lo que me gustaría, vamos a poner pausa, como otra de las tareas, es que te la voy a agregar como deber en la plataforma, es que elijas uno de estos juegos. Elegí uno de estos juegos como parte central de tu clase. Y quiero que le agregues la parte de inicial y la parte de vuelta a la calma. Quiero que en base a estos juegos, vos elegís un juego y lo tomas como parte central de la clase. Ya está, ya está. Por ejemplo, elegí el juego 2, elegí el juego 3, elegí el juego 4. Bien, en base al juego que vos elegiste, me tenés que describir cómo sería para este juego la preparación, la parte inicial de tu clase y la parte de vuelta a la calma, considerando cuáles son las capacidades que trabajaste en la elección del juego que vos seleccionaste en este video. ¿Sí? Por ejemplo, vamos de nuevo del principio. ¿Qué capacidades trabajan acá los chicos? Podríamos decir que trabajan, por ejemplo, fíjate, la capacidad de velocidad y la capacidad de reacción. Ante un estímulo, la capacidad de reacción.
¿Qué capacidad trabajan acá? ¿Sí? La velocidad de salto. ¿Sí? La fuerza pueden trabajar también. ¿Qué capacidad trabaja acá? ¿Sí? Acá trabaja la anticipación, pero también trabaja la velocidad. ¿Mm? Bien. Fíjate que tiene que anticiparse para poder pasar por lo que es el juego, que este juego se llama el juego del reloj. Entonces yo me anticipo y aplico la velocidad para poder pasar sin que me toque el reloj. ¿Qué capacidades trabajo acá? Acá trabajo la fuerza, ¿sí? Y también podría trabajar la velocidad, que es quien toca primero el cono, a través de la fuerza, ¿no? ¿Y acá qué capacidades puedo llegar a trabajar? Bueno, acá tienen que formar una letra. Estoy aplicando la coordinación con mis compañeros. Es un trabajo en equipo, todos juntos. Y finalmente acá también se trabaja, es un juego cooperativo y de competencia, donde se trabaja la velocidad. ¿Ah? Bien. Y nos queda un juego más. Voy a adelantar. No tengo que esperar. A ver. No, son 6 juegos. 6 juegos. Bien, entonces. Voy a repetir la tarea entonces con respecto a este video y la voy a ampliar. Vas a elegir uno de estos juegos. Vas a describir cómo va a ser tu parte inicial de clase con respecto a este juego, cuál va a ser tu vuelta a la calma, y te agrego esto más, vas a poner qué capacidades trabajan en este juego. Algo importante que tenemos que tener en cuenta, las capacidades no se trabajan en forma autónoma. ¿Se entiende? Están presentes siempre todas, pero quizás, de acuerdo a la propuesta que yo haga, estén presentes una más que la otra o una sobre la otra. Entonces predomina una capacidad por sobre la otra. Podés incluso, en tu parte central, clasificar, describir cuál es la capacidad que en este juego que vos elegiste se trabaja con más predominancia, con más presencia. ¿Sí? Bueno, entonces, te dejo esta tarea puesta en la plataforma. Te dejo también esta clase grabada para que la puedan ver, para que la puedan analizar. Les repito la importancia que tiene esto de que ustedes estén presentes en la clase. ¿Sí? Esta clase va a ser grabada, es sincrónica, es asincrónica porque es grabada, pero la clase que viene, que va a ser el sábado que viene, va a ser presencial. ¿Sí? Y vamos a trabajar sobre esta clase y sobre esta tarea, sobre este apunte y sobre esta tarea que le di en base a este apunte. Así que espero que se puedan organizar para que en la próxima clase puedan estar todos, ¿sí? Y podamos discutir en forma sincrónica los contenidos de esta propuesta. Bueno, nos vemos el sábado que viene y que tengan un buen fin de semana.